Hola, amiga. Bueno, Enrique, otro día más sobreviviendo al sistema capitalista. Episodio 2 de este podcast. Y aquí estamos. Al final está ocurriendo, es real. En realidad, vamos a ser sinceros, estamos grabando este episodio 2 y aún ni siquiera hemos estrenado la temporada. Y sigue lloviendo, ¿te has dado cuenta? Sigue lloviendo en Madrid día tras día. Tengo un tic en el ojo, no sé la razón. Yo asma por la noche. Es que quiero decir una cosa, ¿vale? Venga, y es que hoy le comenté... confesiones. Sobre ti, además, hoy le dije a Enrique que empecé con un asma por la noche, ¿vale? Y no sé si es de la ansiedad, si es del polen, es que no tengo ni idea por qué. Pero eso es más rollo... Y Enrique... Claro, si me ahogo y no puedo dormir. Y Enrique lo primero que me dijo hoy por la mañana fue: tienes que decirlo en el podcast. Y yo, por favor, deja de ser como el sistema capitalista de monetizar todo. Cada cosa que nos ocurra se va a monetizar en este podcast. Le vamos a sacar partido. Entonces, que tu novio te ha dejado, lo cuentas en el podcast. Que tienes asma por las noches, lo cuentas en el podcast. Yo es lo que llevo haciendo estas temporadas y mira, aquí estoy, no me ha ido mal. Así que te lo recomiendo. Pero no, fuera de coña. Yo creo que nos pasan muchas cosas por la vida que tenemos. Ya. ¿No te parece? Precariedad laboral, compartir piso con 3 personas. Un poquito agotadas todo el día pensando en currar, en no sé qué. Y al final, claro, quien no tiene un tic en el ojo, te duele el estómago, que de eso ya hablaremos. O te da asma por las noches. No, pero eso hay que mirarlo, ¿eh? A lo mejor el invitado de hoy, de repente... Nos puede echar una manita con mis problemas del asma. Hoy es un día, diré, un poco raro o diferente en la gran minoría, porque normalmente... pues el perfil de la gente que invitamos son más creadores de contenido, artistas, tal, no sé cuántos. Y el otro día haciendo pues reunión con María, me propuso un tema que me quedé como diciendo... ¿eh? Porque me dijiste, ¿y si hablamos de salud, de sanidad? Y dije... es pública, además, que no es lo mismo, pública, pública se da por hecho. Y es un tema que... no hemos tratado en este podcast como tal, obviamente hemos hablado de salud y de sanidad en muchos episodios, pero no hemos tratado como temática en sí. Y de repente dije, pues yo creo que tiene todo el sentido, porque no hay nada que nos iguale más en este podcast que se llama La Gran Minoría, y no hay nada que nos iguale más que los temas de salud, que yo creo que nos atañen a todos. ¿Y quién ha venido hoy a divertirse a La Gran Minoría? Pues... habrá que empezar a decírselo a la gente. Está por aquí Pedro Bullón. Hola, hola. Pedro, ¿qué tal, contento Pedro? de estar aquí? Estoy muy contento. Ya. Bueno, escuchamos su audio, en plan. Hemos escuchado tus audios por WhatsApp y la verdad es que nosotros también teníamos ganas. Decía María, este chico de verdad, O sea, qué majo. no puede venir siempre aquí a hablar de predispuesto. vivienda, de salud pública. Bueno, a ver si me da más vergüenza ya para... Bueno, para quien no lo conozca, ¿quién es Pedro Bullón? Vamos a contar. Director general de qué, Pedro? ¿De problemas con el asma? No, ¿verdad? De problemas con el asma, pues Bueno, no. entre otras cosas. Entre otras cosas, sí. De muchas otras cosas. De salud pública y equidad en salud. Vale. ¿Y esto qué significa? Wow, para sí. las ignorantes. Bueno, muchísimo. Salud pública, que no es lo mismo a sanidad pública, es así como una cosa que suele confundir mucho. Salud pública es un poco los esfuerzos que hacemos todos y todas para mejorar la salud de la población. Entonces, claro, en mi rol como director general de salud pública es intentar hacer todas las políticas que intenten mejorar la salud de la población en general. Eso incluye algunas cosas sanitarias, pero también muchas que no son sanitarias. Bueno, pues esta es una cuestión que vamos a ir abordando a lo largo del tema, pero no te creas que esto va a ser tan fácil, de que no, todavía nos queda mucho para llegar, pero no queremos hacer sin agradecer a nuestros patrocinadores. Bueno, de verdad, qué bien metido, Porque qué bien es que metido. Enrique se olvida. Esta chica lleva 2 episodios y parece que lleva aquí toda la vida. Efectivamente, no lo has podido decir mejor. Tenemos que agradecer este podcast, como siempre, a Intermon Oxfam por ser nuestro flamante patrocinador de la temporada y a Cocenfe, que además les vamos a tener un ratito con nosotras. Y bueno, ellos ya sabéis que son la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Y hoy además vamos a tener un microespacio con ellos que yo creo que a la gente le va a molar mucho. Dicho esto... Empezamos con Pedro. Es que te tengo que reconocer una cosa, claro, yo me suelo preparar las entrevistas en base a que me leo el currículum, ¿no?, de las personas, y el tuyo me hizo mucha gracia. En el currículum todos mentimos, tampoco eso tiene... Claro, espérate, vale. O porque se puede hacer stalkeo por redes sociales, Claro. que es como leer el currículum, claro. No, yo el mío fue más profesional. Lo estaba viendo con una amiga, ¿vale? Además, tú conoces a la amiga, Sí. ella ha sido invitada a este podcast. Y en el currículum de Pedro aparecía algo de 2011 y dice mi amiga, ¿quién es esta persona? Que yo tenía 9 años cuando esta persona ya seguía estudiando. Oh, Dios mío. O sea, Pedro, tienes un currículum espectacular, pero claro, mi amiga pues tenía 9 años cuando tú estás, no me acuerdo si fue algo de estudiante, si fue en la universidad. Pero Sí, fue en la universidad, seguía en la 2011. universidad, sí. Heavy. ¿Qué estudiaste, Pedro? Medicina.
Aquí en Madrid, aquí en en Alcalá, Madrid, en ¿verdad? Alcalá de Henares, sí. Lo he leído, si es que, claro, le hemos... Con le hemos algo nos tuvimos stalkeado. que haber quedado, ¿no? Hablando de 2020, eres epidemiólogo. Sí. Sí. Como, perdona la similitud, pero como Fernando Simón, que también le queríamos todos mucho. Bueno, había muchas. Hoy he estado esta mañana con Fernando ¿Ah, Simón. sí? Pero porque no nos lo traes. Yo soy fan. Yo Bueno, también. total. Fernando Simón es mi subdirector para alertas. Es que yo creo que tú eres el nuevo, o sea, yo creo que tú podrías ser el nuevo Fernando Simón, ¿no? No eso diga, soy su jefe ahora. Este chico me gusta. Pero claro, cuando di una rueda de prensa en todo relacionado con la Dana, que era una rueda de prensa en Moncloa, esas que asustan un montonazo, Sí. que no sabes verdaderamente qué estás haciendo ahí, y te enfocan con el director de la policía, como toda gente demasiado trajeada para mí y tal, y me empecé a hablar sobre la situación de la Dana. Se hizo un poco meme porque hablé de que los muertos no nos iban a contagiar, que los muertos estaban muertos y solo contagian si tiene una enfermedad respecto a ello. En un nivel heavy. Y, sí, pero un nivel un poco básico, pero me cayeron muchos memes sobre ello y algunos de ellos era que yo era la sustancia de Fernando Simón. Como en plan... Me encanta. O sea, él es Demi Moore, ¿no? Claro. Y tú la otra, que no sé cómo se llama la otra Es actriz. que, o sea, es que yo... Oye, me gusta la similitud. A la mí verdad. también. Yo creo que coronarías en plan en próxima pandemia. Que eso no te lo habían buenísimo, hecho. buenísimo. Está bien llevado. Está bien llevado. Sí, la verdad que tu fichaje fue bastante bueno. Yo creo que te metieron en el gobierno por si había otra pandemia. Mira, Yo creo que el gobierno fue muy calla, listo, que había ¿eh? pandemia. Que hablando de la pandemia, tiene un libro que se llama Epidemio. Sí, vamos a hacer un poquito de Ajá, promo, sí, ¿no? sí, sí. Para eso estamos aquí. Cuéntanos, ¿de qué trata el libro? Bueno, escribí en 2020, que cuando yo volví a España, a Estados Unidos, y claro, justo llegué y como no podía coger la Marie Curie, en el fondo estaba en el paro, un epidemiólogo en paro en 2020. En el fondo lo que intenté fue ayudar a todas las administraciones posibles, ya sea de forma más formal o más informal, especialmente trabajé mucho con Navarra y también con el equipo de Fernando Simón, pero otra cosa que hice fue intentar todas las reflexiones que estábamos teniendo en ese momento, intentar plasmarlas en un libro que se saliese de los relatos que teníamos sobre la pandemia. Había muchos relatos en relación del vamos a ir mejores juntos, el virus no entiende clases, Eso, claro, suena a broma. Claro. Saldremos mejores. Los virus no entienden clases sociales, esto nos iguala a todos. Fue una frase que incluso dijeron en algunos puestos del gobierno. Y cuando escribimos este libro, que lo escribí con Javier Padilla, que ahora es secretario de Estado también Lo vimos en el artículo. Ministerio, que en el fondo esto no pasaba, que lo que estaba haciendo la pandemia era incrementar desigualdades sociales, que había gente que lo estaba pasando en un chalet, gente que está expuesta al virus todo el día, gente incluso forrándose a costa de la pandemia. gente forrándose a costa de la pandemia, que hemos visto más adelante, y que todo esto era un fenómeno social complejo, que la salud en sí mismo siempre es un fenómeno social complejo, que la salud no va solo sanitario, sino va de todo lo que ocurre alrededor, que afecta a nuestras vidas, nuestras condiciones de vida, nuestras formas de vivir. Y eso intentamos plasmarlo en ese libro, que viene el nombre este de epidemiocracia, un poco pues de epidemias, que es un poco sobre el pueblo, es un tratado sobre el pueblo, y la cracia, que es el poder. Entonces queríamos llevar un poco esto. No es Sí, un concepto- análisis como socioeconómico. Sí, también. más sociopolítico de Sociopolítico los virus, eso es. Exacto. De virus, pandemias, etc. ¿Cuánto llevas ahora mismo en el cargo? Un año y pico, ¿no? ¿Tampoco más? Desde el 10 de enero de 2024. Antes contaba todos los días, Vale. ya se me está pasando. Año Ya y está 2 superando la meses. crisis. ¿Cuál dirías que ha sido tu mayor reto hasta la fecha? O logro, o no sé, reseñable. Diría que todo lo relacionado con el tabaco. Ah, vale, interesante. Ha sido- Dejé de fumar hace un año y un mes. Justo, es que Cuando tú lo entraste en el clavamos, cargo. lo clavamos. Me he inspirado. No, por fuera de ti. coña, es una de las cosas como más importantes que he hecho en mi vida. Pero es Dejar como- de fumar. Qué Es, guay. es como de lo más básico. No en estoy salud- exagerando, lo En digo en salud serio. pública, que es como, bueno, pues el tabaco es malo, lo sabemos, pero la mayoría de los enfoques se han centrado casi siempre en echar la culpa a la gente. Sí. No, tú fumas, es que eres tonto. Es que lo que Demonizarlo necesitas a Oiga, tope, señor, ¿no? es más información. ¿Cómo solucionaremos el tabaquismo? Pues dando clases de que la gente fuma. Paco, ¿te crees que la gente no sabe que fumar es malo? La cosa no está ahí. Los determinantes de que las personas fumen o no son muy diferentes. Son el tipo de vida que llevan, el estrés y sobre todo las tácticas de publicidad, patrocinio, lobby que hacen las industrias del tabaco. Las industrias que no os valen para nada a nadie. Son industrias que venden veneno y muerte. 100%. Y lo que hacen es forrarse a costa de la salud de las personas. Pero tienen tal poder que cuando intentamos lanzar por primera vez el plan de tabaquismo en España, que había estado escondido en un cajón durante varios años, por cierto, y lo intentamos lanzar,
nos encontramos con un lobby increíble, bien movilizado, sobre todo los de los vapers, que son la misma, Bueno, personas. Sí, nos hemos metido como en un nuevo pozo. Pero son la misma gente, son Philip Morris y otras tabacaleras que ahora meten el dinero en vapers. Todos ellos se movilizaron muchísimo para intentar atacarnos, bueno, hasta que había una manifestación en la puerta del ministerio de gente diciendo Javier Padilla, hueles a colilla. ¿Qué? ¿Pero y qué eran? ¿50 o qué? Eran muy pocos. Claro, eran muy pocos. No, pero ojo con las risas con el tema de los vapers, porque hay niños muy pequeños como súper adictos a esto, Bueno, o sea, es amiga, heavy. Y lo peor es que te dicen el argumento de, bueno, no estoy fumando, tengo el vapor en plan, lo estoy haciendo mejor, ¿sabes? Y yo, claro. Claro, esto es justo lo que siempre intenta vender la industria, que en realidad el vapor es una estrategia de reducción de daños. Y lo comparan con lo que pasó con la heroína. Oye, mira, con la heroína era algo muy difícil y tenemos una alternativa que es más saludable, que es la metadona, y entonces la metemos. Y ese es que es fuerte, ¿eh? pero Qué es lo que intentan decir que eso, si dejas el tabaco y te pasas al vapeo, que va a ser mucho mejor. Pues seguramente el vapeo no sea exactamente igual que el tabaco, por supuesto, aunque tenemos muy poco tiempo para analizarlo, análisis a largo plazo. Pero lo que sí que sabemos es que las personas, cuando intentan dejar de fumar a través del vapeo, vuelven. Salió un estudio hace muy poco publicado en el JAMA, una de las revistas más importantes de Estados Unidos, que siguiendo 4 años a las personas que intentan dejar de fumar con el vapeo, vuelven casi todas. Yo entiendo esto habiendo sido fumador, lo entiendo perfectamente porque muchos amigos míos me decían, ¿y por qué no la mayoría de amigos míos ya se habían pasado del tabaco normal a... ¿Todos los vapers se llaman vapor o hay como 2 tipos de vapers? Hay de todo, hay algunos que el tabaco calentado, claro, que sí que lleva tabaco y que en teoría tiene una combustión a baja temperatura, y luego tienes los vapers clásicos, que sí que es una combustión de líquidos. Pues todo el mundo me decía, bueno, por lo menos fuma esto, y yo decía, es que tío, siento como si siguiera fumando, o sea, en realidad estoy cambiando una cosa que me estoy poniendo también en el dedo y que la tengo que sacar de vez en cuando porque me da la ansiedad, tal. Entonces, el día que dejé de fumar, decía yo, lo dejaré del todo, porque lo otro me parece como poner un parche que en realidad no lo... Pues un poco lo que estás diciendo, ¿no? Que algún día me vería volviendo a lo otro. O sea, tú no fue transitorio, ¿no? No, fue de un día para otro. Y sobre todo una cosa que tienen que tener clara las industrias. Si de verdad quieren que los vapers sean una estrategia en la cesación tabáquica, en dejar de fumar, lo que tienen que hacer es presentarlo como una prestación sanitaria, como cualquier otra, que sea evaluada como producto sanitario y entonces será recetada por un profesional sanitario y vendida en los lugares adecuados para ellos, las farmacias. Eso no es lo que quieren. Lo que es un negocio abierto. Lo que es un negocio abierto. Conclusión, malo, ¿vale? Fumar. La primera conclusión. Fumar mata, eso ya lo sabemos. Eso es fácil. Oye, no estaba en la escaleta el fumar mata, pero está muy bien. Y creo que es súper necesario. Vamos a entrar un poquito en el tema. Yo te quería hacer una pregunta antes de seguir con el guión, y es, ¿tú crees que en general los españoles tenemos aprecio por la sanidad pública en particular, pero por lo público en general? ¿Crees que somos conscientes de lo que tenemos? Creo que sí. Y de hecho, cuando se hacen, ¿no? Cuando encuestas de opinión sobre muchos temas, es verdad que sobre todo el tema sanitario, la sanidad pública, sigue teniendo una aceptación muy grande de la sociedad. Y esto no es de ahora, esto es una cosa que viene de una tradición formada por la cual creo que en España se intenta conservar esa forma, los servicios públicos, como una forma de vertebrar la sociedad. La sanidad pública tiene muchas ventajas. Primero, que no tienes que pagar por la sanidad privada y entonces pues proteges tu bolsillo, que eso es muy importante. Tienes a alguien que te protege tu salud, pero sobre todo te da tranquilidad. Yo que he vivido en Estados Unidos, yo sé lo que es que no sepa si con un seguro que me cubre todo voy a poder ir a que me vea un dolor de espalda. Es que me da pánico de pensarlo, porque además la única experiencia que he tenido yo parecida fue en Bali, un accidente que tuve, que por suerte tenía seguro, pero me pareció terrible llegar a un hospital y que me dijeran, hasta que no pagues esto, porque hasta que el seguro te lo acepta, tienes que mandarlo, no sé qué, que te lo acepten en Londres y bla, bla, bla. Yo tuve que pagar de mi tarjeta, bueno, yo no sé cuánto dinero era, pero decía, voy a tener que llamar a mis padres porque es que no tengo dinero para pagar esto, literalmente. En plan, vale, pues esto es el día a día de un americano, de un estadounidense. Esto es, a mí unas cosas que me sorprendió es esa la ansiedad y la falta de protección que hay respecto a cualquier problema de salud que puedas tener. De verdad creo que nos cuesta mucho salirnos un poco a la ventana porque asumimos lo que tenemos, pero puede cambiar. Yo es verdad que no creo que en España se vaya a dar una situación como en Estados Unidos. Más que nada porque la sanidad privada aquí vive de otra cosa. La sanidad privada en España... ya sabemos de lo que vive. No, claro, no vive de intentar ser la de Estados Unidos. Lo que vive es de parasitar el sistema público. Aquí las aseguradoras y las compañías privadas viven muy bien cuando saben que lo que van a hacer es garantizar un número de pacientes por el cual
se les va a pagar un pastizal por encima del precio de mercado y que encima son pacientes de la pública que no están entendiendo y van a tener un flujo de pacientes continuo. De eso viven. Y por eso se permiten después tener supuestamente seguros privados a 15, 20, 30 euros. Claro. Porque sus beneficios lo obtienen de lo público. Es así de triste. Y ojo con los seguros privados a 15, 20, 30 euros que ya están a 60 y a 80. Quiero decir que es el típico mercado en el que al principio, como cuando llega Cabify, ¿no?, a Madrid y te lo pone todo muy barato y los taxis se cogen a 3 euros, ahora ya te valen 15. Quiero decir, la forma de entrar en el mercado es ponerte esos seguros baratos y luego te los van subiendo. Pero es sostenible para una persona sostenible. Yo, por ejemplo, tengo que reconocerlo aquí, tengo un seguro privado. Yo también. Es decir, yo tengo un seguro privado y yo creo que cada vez somos más los que tenemos un seguro privado. ¿Te acuerdas? Venga, voy a ser sincero, voy a decir la verdad. ¿Te acuerdas que en el primer capítulo con Carla te dije, hay algo que mis padres me han seguido pagando hasta hace poco? Era eso, es que además se lo Era un seguro privado, le literalmente. dije que mi padre me pagaba todavía la tarifa del móvil y que por eso yo todavía no me considero adulta y le dije... Es un paso, lo de la tarifa del móvil. Sí, Sí. total. Entonces él dice, yo también tengo algo. Y yo, pero que no puedo decirlo. Era literalmente eso, un seguro que mis padres me habían pagado toda la vida y que ya llegó un momento que me dijo mi padre, oye, cariño, esto si quieres te lo pagas tú y si no... ¿Y te lo estás pagando el seguro privado tú ahora? Sí. Es que casi el 50% de la población de Madrid tiene un seguro ¿Sí? privado complementario. Casi el 50, hostia, me Porque parece eso es mucho. muy alto. ¿eh? Es muy horrible, además, la comunidad autónoma que más lo tienen. Pero claro, esto va de un deterioro de servicios públicos y una derivación hacia la privada. Esto no es una cosa mágica. No, es una estrategia. Esto viene una estrategia que está mediada por los grupos de derecha y de extrema derecha, que son básicamente ya lo mismo, donde intentan dar un cupo, y ya como sabemos encima que se lo dan a colegas, unas tramas de corrupción para intentar privatizar la sanidad pública. Y esto es horrible porque está planificado. ¿No piensas? Yo sí, es que lo veo con la vivienda, que somos incapaces, porque es muy difícil, ¿no?, que una persona particular, incluso dedicada a la política, incluso con un gran volumen de información en el cerebro, es como muy difícil a veces saber ver ciertos procesos o estrategias a largo plazo, a 5 y a 10 años vista. Y yo con la vivienda lo veo claramente, en plan, Clarísimo. de aquellos lodos, estos barros, no me voy a meter ahora en este tema, pero con la sanidad es lo mismo. Es como, no nos pensemos que ahora estemos buena parte de la población contratando seguros privados o que haya unas listas de espera muy largas en ciertas comunidades autónomas, no nos pensemos que es casual lo que estás diciendo. Es que se empezó a planear esto en los 90 y tenemos las consecuencias de lo que se viene haciendo en muchas comunidades autónomas, en este caso, porque tenemos las competencias transferidas. Hay una estrategia detrás para que cada vez digas, es que pido cita Claro, para un dolor de en garganta, atención primaria Enrique. y tardan, que de esto Si yo no queremos tengo hablar, otra cosa. Pedro, ahora te preguntaremos. Pido cita en atención primaria y es que ya tardan más, entonces bueno, por si acaso hazte un seguro Yo lo privado tengo, que es y mejor. yo lo uso además, para analíticas, para un dolor de garganta, para que me manden. Es que yo lo uso porque digo, es que no me apetece estar 5 horas. Sí, pero es un esperando poco jodido que digamos, tío, tenemos un sistema que por lo general funciona muy bien, del que podemos estar muy orgullosos, y poco a poco se va metiendo como en el imaginario de todo el mundo que bueno, que esto ya no es tan normalizamos. eficiente, entonces por si acaso búscate una alternativa. Claro, esta es la típica estrategia. ¿Cómo funcionan los seguros privados? Todos los seguros funcionan a base de lo que se llama selección de riesgo. Esto es clase básica de economía. Cuéntanos. Lo que quiere un seguro Sí. es que tú pagues por un seguro y no lo uses. Claro. Es decir, que compense que lo que pagues sea más de lo que recibes. Eso vale. Y ahí va el beneficio económico que tienen los seguros. No viene a nada. Por eso yo lo uso, Pedro. Por eso yo lo Pues uso. es una Que me estrategia estafen, yo con- los estafo primero. Yo es que soy un muy mal cliente, a mí me van a echar de la póliza que tengo porque soy un poco hipocondrias de la vida. Es que a mí me pasa lo mismo, que necesito ir al médico. Y voy al médico mucho. Pero en general, incluso con ese uso médico, se van para procesos sencillos. Cuando hay procesos complicados, cuando hay procesos Te con mandan dinero, por ahí, ¿qué es lo que pasa? Te mandan por ahí. Y eso se ve en los seguros privados, puramente privados, donde lo que hacen es con un proceso completo. Uy, complejo, esto no vemos aquí, te vamos a mandar yo creo que te vería mejor en la pública, pero donde mejor se ve esto es en la llamada colaboración público-privada. Si tú coges unos hospitales que gestiona el grupo Quirón, Quirón, por ejemplo, en Madrid, tenemos verde. lo que hacen es que te dan cita muy rápido, pero lo que te ven es para procesos muy banales. Te ven Claro, muy para rápido eso, para de hecho, procesos muy nosotros banales. Creo que para eso lo usamos. No, a mí no se me ocurre. Yo sé que si tengo una patología grave, yo en la vida iría
Tú no vas como hacerlo usuaria, pero es privado. que encima ellos tampoco, en cuanto son tratamientos ya más tal y más caros. Yo no iría, yo directamente sé que a mí me pasa algo y yo no voy. Pero directamente lo harían. Incluso si vas con toda buena fe, van, te ven, es un proceso complejo y te dicen, te voy a derivar a este servicio que es mucho más especialista y te mandan a un hospital público de un Pero fíjate qué fuerte, ¿eh? Cómo derivamos dinero público a manos privadas para que al final la atención La atención fuerte, ¿no? importante te la acaben dando. Y es que esto es muy importante en cómo se financian, porque el dinero que reciben estos hospitales de gestión público-privada lo hacen en función, en parte, a los procesos que están gestionando y que intentan ganarse el dinero con todo el proceso. ¿Vas con una gastroenteritis? Pues todo el proceso de gastroenteritis. Y en cambio los hospitales públicos normales cobran por su cupo normal que tienen. De tal forma que no solo es que el hospital público se lleve la parte de más gasto, sino que es que recibe menos dinero, porque las condiciones que te exige la privada para poderte mantener son cada vez más altas. Pedro, ¿sabes por qué te trajimos al podcast? No por ser Yo no lo director. sé. Bueno, porque Sorpréndeme. eres muy buen comunicador. Ah, bueno, es que Yo una Yo de las pensaba que era porque me No. había leído panza de burro. También es que a mí la sintonía canaria es que me llama. Es que de hecho, bueno, ya te dijimos que nos pusimos a leer tu currículum y hay un tal Jim Donson. Ah, es verdad, me lo contaste. Esto es... Se acaba- Mira, escucha, Esto es lo que te está- decíamos, esa información confidencial que decíamos que Hay teníamos. un tal Jim Donson, hice la traducción, chiquet, ¿vale? Que a lo mejor no es esto, pero yo creo que sí. Dice, es un maestro de la comunicación y un orador muy dinámico. Es inteligente y sabe cómo contar una historia o hacer una gran presentación de su campo médico. Esta capacidad de comunicación de Pedro es tan importante como todos los demás temas educativos y la experiencia médica. John Donson. Bueno, Jim Donson, un beso Jim pa' ti, Donson, que porque estarás en- cásate ya, un Pedro. tipo muy majete, pero... A ver, tengo que decir también de dónde viene esa cosa. Hay que ser también... Hay que estar en la tierra. con todo eso. Realistas. Esto era en lo más ciudadaner que he hecho en mi vida. O sea, yo Vale. estaba apuntado a un club de oratoria. Uf, eso es muy de como de Mega ciudadano. como de niño de derechos de ICADE. Ay, gracias, hombre. O sea, horrible. Es verdad que era una cosa más comunitaria, que no era una cosa que lo hacíamos en un Ay, bar y qué tal. sí. Y entonces este era un tipo estadounidense que venía a ese club de oratoria y le hacía mucha gracia cómo yo hablaba. Entonces me ponía reseñas muy profesionales. Pues este rollo de oratoria y liderazgo que te van poniendo en redes sociales, que me parece súper rancio. Rimbombante, ¿no? Pero este tipo era muy majo y lo puso ahí y ahí se ha quedado en Chico, LinkedIn. pues ahí se te ha quedado, fíjate tú, te lo ha sacado María en un pispás. Yo sé. Y bueno, al final esto, ¿no? O sea, que tú lo sacabas el otro día también. ¿Crees que comunicamos bien? Por eso te trajimos, no por otra cosa. ¿Crees que comunicamos bien los temas de salud pública? Yo diría que sí, La que gente no. sabe de salud pública. Yo diría que sí, que no y que no importa. Las tres cosas. Sí, que, Vale. que no importa, me interesa un Que bicho. sí. Que sí, porque... Porque sí. estás tú, entonces No, no porque sí, porque ha habido mucha gente que intenta hacer buena comunicación y sí que es verdad, tenemos en algunos temas una conciencia bastante clara. No porque hay temas en los que no conseguimos tener una narrativa favorable a las cosas de salud y pongo por ejemplo, con el alcohol es un tema muy complicado, ¿no? Temón. O con temas que tienen que ver con otras condiciones de vida que enlazan con la salud. Por ejemplo, lo poco que utilizamos en las narrativas, que unos peores efectos de que no tengamos acceso a la vivienda es la salud mental y la salud física por las condiciones de los hogares también. Y esto utilizamos poco, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sí que no se hace toda comunicación que es posible y diría que no importa en el sentido de que creo que nos flipamos muchísimo sobre los efectos que puede tener comunicar sobre los comportamientos en salud. Y en realidad los comportamientos en salud dependen de nuestras condiciones de vida. Tú le puedes dar la turra a una persona todo lo que quieras sobre que debe comer más saludable, que si no tiene tiempo ni para cocinar, ni para comprar, Obviamente. que encima los precios son mucho peores, ¿qué le vas a decir? O sea, da igual lo bien que comuniquemos y la narrativa que triunfe, que si al final eso va a triunfar para los ricos, que ya son los que tienen mejor salud, por otro lado, que te decía, no nos importa, sí que es verdad que tenemos que crear narrativas por las que la gente vea que la salud es algo deseable. Es que es lo más deseable que tenemos. Lo más deseable que tenemos es tener salud, es tener bienestar. Y a veces nos dejamos llevar por otros relatos, por ejemplo, el que nos digan, oye, es que la economía es súper importante, es que esto que planteas afecta a un sector económico. Ya, pero es que mejora la salud. ¿Y por qué la salud no es un tema más importante
que ese crecimiento económico, cuando no me estás hablando de que de verdad sirva para distribuir, Total. para generar bienestar, etcétera. Pero yo quiero ir a algo que te toca muy de cerca, que es el tema de la equidad. Y nos hemos estado cotilleando bastante el barómetro sanitario que sacasteis en 2024, aunque tenía varias oleadas, he visto. Sí. Y me he hecho un poco la picha de un lío, si te soy sincero. Bueno, es complicado el barómetro. Entre todas las oleadas, pero bueno, hemos hecho algo que no te va a gustar mucho, que es sacar los peores datos de ese barómetro. Porque no todo iba a ser Pedro, qué buen comunicado. Si te has pensado que has venido aquí a que te hagamos la pelota, Era no. broma, Hemos sacado en toda regla. los peores datos de ese barómetro, o por lo menos los que nos han parecido más llamativos. Tengo por aquí, por ejemplo, me ha llamado mucho el de la desigualdad tecnológica. Casi el 21% de los españoles dice, heavy, en 2025 que estamos, dice no saber o no tener acceso, digamos, a su historia clínica en Internet. Esto no son datos que os sorprenden, porque el 21% y luego el 34% dice saber que se puede consultar, pero que de aquella manera. Es muy fuerte. Es muy fuerte porque además esto sí que es una consecuencia directa de lo que podemos hacer como administración. O sea, hay otras cosas que bueno, colaboras, hay otras fuerzas, tal. No, pero esto, el que haya servicios que sean accesibles, esto es una cosa totalmente nuestra, ¿no? Y hay mucha gente trabajando en salud digital en el ministerio para intentar homogeneizar, etcétera, pero creo que todavía queda paso adelante, primero para que la gente lo conozca y después para que se use, ¿no? Que es un uso de un derecho. Yo otro día cuando descubrí incluso que yo no sabía todo lo que tenía acceso desde mi carpeta ciudadana, que descubrí que está toda mi vida ahí escaneada. Yo no sé ni lo que es esto. Bueno, pues me encontré otro día con que está hasta mi partida de nacimiento escrita por mi padre cuando nací, que es muy turbio porque tiene la misma letra que yo. Cosa de médicos. Y la vi, no, mi padre no era médico, pero tiene la misma letra que yo. Pero se llama Pedro Gullón, entonces todo muy turbio. En plan, te rayó la cabeza, ¿no? En plan, la sustancia. La sustancia. La sustancia otra vez, tío. Pero el caso es que tenemos acceso a muchos temas ahí y de hecho pues hay un enlace directo para la historia clínica, siempre y cuando esté homogenizada. Y yo creo que por ahí queda trabajo, porque si esto está percibiendo a gente es que están percibiendo que no tienen derecho a su propia información. Por lo tanto... voy a volver a recurrir a un caso personal y me da un poco de vergüenza decir esto, pero yo siempre, para la mayoría de cosas que tengo, he recurrido siempre al seguro privado que he tenido. Y hace poco he empezado a decir, no, tengo que hacer aquí un cambio y tengo que empezar a utilizar la sanidad pública, por lo menos para la mayoría de cosas que me ocurran, y tengo que empezar a saber utilizarlo. Y me sorprendió, porque bueno, quería pedir cita para una vacuna, bla, bla, bla. Y utilicé como por primera vez, que no había utilizado, como la app de, no sé... De la... de cita sanitaria. Sí. Y me sorprendió para muy bien lo bien que estaba, lo bien que funcionaba todo, como tenías ahí todos los registros. Y que a veces no sabemos, hay cosas que funcionan, sí. No, pero lo digo desde alguien que he sido ciertamente ignorante en el tema, como estos datos que se arrojan y que dices... pues también hay que decirle a la gente que se puede utilizar. O sea, es importante también informar a la gente que tiene esas apps, que puedes tener ahí toda tu historia clínica, que puedes pedir fácilmente el enfermero o el médico. Claro, cuando hablamos, ¿no? de la percepción que se tiene sobre un servicio en este caso, hay varios significados en ellos. Uno es que no exista ese servicio. Otro, que no se tenga acceso a ese servicio. Y otro, incluso exista y no se esté utilizando. Exacto. Que es quizá lo peor, porque Ya. te has gastado el dinero Claro, y para nada. no se está usando. Para nada. Luego, tengo por aquí, casi el 40% aprecia desigualdades por territorio. Total. Parece que es como la desigualdad más palpable para la gente, la desigualdad por comunidades autónomas. Y es que me apunté por aquí. Listas de esperas quirúrgicas, por poner una cifra, ¿no? En el País Vasco es del 1,7 y en Andalucía o Castilla-La Mancha del 31. Es heavy, explicarle a la gente que vive en un país donde hay unas diferencias entre comunidades que parece que estamos hablando de África y de Europa. Bueno, es que de hecho te voy a hacer bueno, es que les va a lo mejor a descolocar, pero cuando yo me vine a Madrid, porque yo soy de Canarias y llevo 2 años aquí, cuando yo conocí en sí lo que es la sanidad madrileña, estoy encantada de la vida. Porque yo, lo que tardo en Madrid, que bueno, que yo veo que la gente aquí, además, que es o sea, que lo reivindica mucho, que salen a las calles por la sanidad pública, pero es que si van a Canarias se mueren, entonces, o sea, si quieren morir, porque es que yo... Pero un ejemplo, yo llamo a mi madre, pues, por ejemplo, analíticas, a mí me las pueden dar aquí, máximo 2 semanas, 1 semana y media, en Madrid. En Canarias, 1 mes y medio, 2 meses, radiografías, y eso no, es que no te sé decir, es decir, yo noto una calidad
en la sanidad madrileña, cuando ha sido siempre ¿sabes? Que Sí, siempre sí, se ha metido mucha crítica y mucha demás. Pues no vayan a otras comunidades autónomas, porque si van a Canarias se mueren. O sea, se mueren de la espera. Claro, esto, mira, además como me han puesto el apellido en el título de Equidad en Salud, esto me interesa especialmente porque, claro, yo llevo muchos años trabajando en equidad. Lo que hacía antes de venir aquí es trabajar en políticas que favorezcan la equidad en salud. Y cuando pensamos normalmente en la equidad, no hablamos de diferencia en comunidades autónomas, pero realmente las desigualdades más grandes son por clase y por género y por raza. Esas son las desigualdades que tenemos. Esas verdaderamente son las inequidades en este país, que tienen que ver con la clase social y la salud que tiene, las diferencias en género y en el tratamiento de las personas, a mujeres, hombres y personas en otras situaciones de género, y también lo que tiene que ver con el racismo. Esos son los verdaderos 3 ejes de inequidades en España. Y ahí es donde se produce la diferencia en salud. ¿Qué es lo que pasa? Que nos intentan enfrangar en la batalla exclusivamente a las diferencias entre comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque también es verdad que es un discurso donde se eluden responsabilidades y es muy fácil echar armas, ¿no? Es el gobierno central, es autonómico, etcétera. Sin desmerecer que hay diferencias sobre todo en el sistema sanitario, que no tanto en salud. Estoy hablando del sistema sanitario, que no es lo mismo que la salud, ¿no? Y sí que hay diferencias. Algunas se pueden armonizar, otras directamente es que lo que la lista de espera es que ni siquiera sabemos qué datos están presentando cada comunidad autónoma. Claro. De hecho, estamos avanzando en la legislación de eso porque presentan lo que Sí, les da la eso gana. he leído también, que también como cada uno presenta sus datos y siempre lo puedes llevar por aquí o por allá, pues no sabes hasta qué punto. Claro, hay temas importantes, ¿no? Y que entre comunidades autónomas a veces entran en batalla. Unas cosas que hemos hecho este año, por ejemplo, ha sido ampliar los cribados neonatales, que teníamos pocos en la cartera común de todas las comunidades autónomas y que los hemos ido ampliando. Y a veces se habla de, ya, pero es que hay este cribado que esta comunidad autónoma quiere meterlo, ¿por qué no tiene todo Estado? Bueno, es que a lo mejor no vale. O esta vacuna para tal. Es que a lo mejor no vale. Ya. Es que hay que hacer una evaluación científica y tenemos algunos gobernantes en comunidades autónomas que lo que hacen es intentar marcarse un tanto político al meter una prestación sanitaria. Y eso es corrupción. Ya. Es corrupción porque una cosa que no está valorada científicamente es un coste de oportunidad, es dinero que estamos dejando de gastar en otras cosas que también mejoran la salud. Tengo por aquí otro dato y este es heavy. El 71% de los españoles no puede ir al médico de cabecera ni en el mismo día ni al día siguiente, cuando le ocurre algo. Y lo peor es el especialista. El 20,6% tiene que esperar más de un mes. El 36,8% entre 1 y 3 meses. Y el 39,4% no puede ver al especialista en menos de 3 meses, a partir de los 3 meses. Es complicadísimo. Esto De hecho, creo yo que hay que es mejor. como el gran discurso que tiene Sí. ahora mismo la población Sí. que critica tanto. ¿no? Yo creo que es en base a es esto. un temazo. Y además creo que tiene como muchas aristas. Lo primero es atención primaria. O sea, lo que es inadmisible es que un sistema que lo tengamos que basar en atención primaria, la gente tarde en acceder. O sea, porque esto es lo que tiene que pivotar todo el Primaria. sistema. Y encima es que petamos las urgencias, que luego hay muchos médicos de urgencias que Luego se de eso. La gente al final termina yendo a Claro. urgencias. Y no es que la gente sea tonta, que no, es que hay que hacer educación a la gente para que no vaya a urgencias. No, Sí, yo vi un médico- Dale tiempo. Y eso Sí, es una que cosa mi- que y se mi reivindica centro de mucho desde el salud, por colectivo ejemplo, médico. no tiene urgencias. Que a mí esto sí que es verdad que me ha pasado en Madrid, pero no me pasaba en Canarias, porque en Canarias cada centro de salud siempre tiene sus urgencias abiertas, Sí. ¿no? Para contrarrestar Sí, un sí. poquito. Pero, por ejemplo, aquí me di cuenta que no. Ah, Yo no. voy en Aluche a mi centro de salud y no tiene urgencias. Es decir, están Se cerraron la cerradas. mayoría en la legislatura pasada, sí. Y me tengo que ir al Gregorio Marañón, al hospital, a estar allí. Sí. Bueno, X, A me saber fui el cuántas otro día. No, horas, me fui porque claro. mucho Pues tiempo. justo el otro día estaba viendo un vídeo de un médico en Instagram o en TikTok que estaba quejándose de tenéis que ir a las urgencias y lo hacía en ese tono como moralizante desde arriba. Y es como que la gente sabe perfectamente. Y que entendemos ¿Para que qué todos son los las médicos urgencias? también, o sea, los Claro que les entendemos, pero lo hacía desde un tono moralizante. Yo decía, la gente sabe perfectamente para qué son las urgencias y para qué es la Obvio. atención primaria. El problema es que como en atención primaria tarda 4 días en que le des cita, pues coge y se va a la paz. Sí, es que es muy complicado, ¿no? Los profesionales sanitarios al final tienen unas experiencias vividas en estas situaciones que son muy negativas. Y en el fondo, las herramientas de las que se tiran en análisis te llevan a decir, en plan, lo que necesita esta persona es que les formemos mejor esa educación. Quizá porque nos falta hacer ¿no? una conciencia política en estos sentidos y mirar atrás un poco qué es lo que está pasando. Bueno, pues ¿por qué pasa esto? ¿Cuáles son las causas de esto? ¿Cuáles son las causas de que ocurra esto? Y de esto, también cuáles son las causas, ¿no? Porque la causa de que la gente esté yendo es que no tiene urgencia de atención primaria. ¿Y por qué pasa eso? Porque se ha desincentivado. ¿Y por qué pasaba que la gente también dejaba de ir por la noche? Porque a lo mejor es que había gente que tenía horarios muy raros. Esto viene por el mercado de trabajo. ¿Y por qué viene el mercado de trabajo?
Por las políticas que tenemos de trabajo. ¿Y por qué vienen esas políticas? Porque respondemos a unas prioridades económicas que están por encima de las prioridades en salud. Y tirar de eso, que es lo que llamamos normalmente en salud pública, intentar hacer políticas río arriba, Vale. nos hace... Qué guay, el concepto no lo yo conocía. tampoco. Y que hace que yo intente hacer mucho trabajo, mucha pedagogía con otros ministerios. Que es lo que quiero, no es solo hacer cosas sanitarias. Sino con trabajo, Sino trabajar trabajar con trabajo, que es como esto. Trabajo, por ejemplo, la legislatura pasada se animó a hacer un informe de salud mental y trabajo, y hay muchos aspectos que influyen en nuestra salud que están ahí, ¿no? Y que creo que es donde tenemos que poner un poquillo el foco de lo que queremos hacer. Lo llamamos también salud en todas las políticas, que es que todas las políticas tengan en cuenta el efecto en salud que tienen. De esta forma, es nuestro granito de arena para intentar poner que la salud esté por encima de otros temas a la hora de priorizar. Esto que está muy manido, pero esto de ser transversal, ¿no? No me voy a quedar sin preguntarte rápidamente por dos temas. El primero es la salud mental, que yo creo que es uno de los puntos que más quedan por trabajar. Sigo con las cifras, el 46,6% tuvo que recurrir a la sanidad privada porque no encontró una solución en la pública, y un 20,4% tarda más de 3 meses para ser atendido en consulta. O sea, tú tienes una depresión que te no te puedes mover del sofá y tardas 3 meses en este país de la Unión Europea, del primer mundo, en que te atienda un psicólogo, simplemente. Heavy. Y la segunda es, hablabas antes, las mayores discriminaciones se producen por cuestión de género, por supuesto de raza, ni que casi ni te atienden hoy en día. Y yo te quería preguntar también por el colectivo LGTB, barriendo para casa. Por todos los temas un poco de salud sexual, porque mi experiencia y la de muchísima gente que conozco es de una atención terrible, por supuesto en la privada, pero también en la pública a veces, por falta de conocimiento, por falta de centros especializados, por falta de personal especializado. Claro, lo que está pasando es que estamos hablando muchísimo de salud mental y a veces estamos mezclando muchos elementos. Estamos mezclando aspectos del día a día y que nuestras condiciones de vida han empeorado en los últimos años con verdaderamente el tratamiento de enfermedades mentales más graves. En enfermedades mentales más graves donde el sistema ha sido más robusto y de hecho un sistema muy pensado para ellas y no para las condiciones menores. Aquí podemos dar dos respuestas. Vale. Una, necesitamos todos ir a terapia, o quizá necesitamos más terapia, pero que necesitamos son mejores condiciones trabajar de vida menos, ¿no? a la vez. Te va a encantar un episodio que vamos a sacar dentro de 2 semanas. Genial. Tendrás que verlo. Y que además también intenten enlazar con otros servicios que no siempre son los servicios públicos de salud mental, sino servicios comunitarios que puedan dar esa respuesta. Teníamos el plan de salud mental que presentaba nuestra comisionada Belén González y que las comunidades del PP decidieron tumbarlo hace 2 semanas, pero volveremos con él. Sí, por lo que sea. Pues una perspectiva muy socialcomunista. Simplemente pensar que hay sociedad más allá de solo poner psicólogos en todos lados, que es necesario poner más servicios en salud mental. Y para el segundo tema, es que lo que hemos estado trabajando mucho y a través de una división que tengo yo en mi dirección general y Julia Lamo que la dirige, hemos estado trabajando mucho en tema de estigma y discriminación hacia colectivo LGTB en muchos aspectos. Empezó con VIH, pero desde luego ocurre con todas las infecciones de transmisión sexual. Se trata de forma horrible y tenemos una ventaja muy buena, que tenemos mucho colectivo organizado. Tenemos mucho colectivo organizado que ayuda y esta parte social, que es parte del sistema sanitario ya, nos ha ayudado, por ejemplo, en el tema del Mpox, cuando empezó el tema del Mpox, sí. Fue en plan, bueno, ¿y cómo intentamos diseñar los mensajes para donde está circulando más? Está circulando sobre todo en hombres que tienen sexo. Qué importante es la comunicación ahí, para no estigmatizar, pero a la vez divulgar. Y eso a través de los colectivos que eran los que decían, nos echaba la bronca, si un mensaje estaba mal, o nos decían, tiene que ser el mensaje por aquí. Y eso es lo que ha significado que incluso con la amenaza de este verano, que parecía de República Democrática del Congo, que se ha quedado un poco en un bluff, que también las cosas se pueden quedar en un bluff, no pasa nada, pero la vacunación, incluso dosis de refuerzo, ha aumentado mucho y creo que sin tanto contenido estigmatizante como sí lo tuvo en 2022. Y que es un trabajo principalmente de asociaciones que se han acercado a nosotros para poderlo trabajar en conjunto. No es un logro de hemos dado con una tecla mágica, sino que lo que tienes que hacer es escuchar a gente que diseñen ellos las intervenciones. Y también los medios de comunicación que hacen mucho también. Bueno, sí que es verdad que estamos hablando de darle cobertura sanitaria, pero tenemos que acordarnos que para cuidarnos necesitamos también cuidar a quienes nos cuidan, los sanitarios. Tela, ¿no? Porque, bueno, también...
las declaraciones de Mónica García, que eso fue como un pum de si cobran bien los médicos o no. Yo te voy a dar una experiencia mía. Una de mis mejores amigas era enfermera, y no digo era porque se haya muerto, sino porque ya no es enfermera. Lo ha dejado, como lo dejó, y me dio mucha pena porque yo viví todo ese proceso de la BAU, de la carrera. Yo me acuerdo que además le pilló en época de la pandemia y ella venía con bolsas de basura de casa a hacer las prácticas. Entonces, claro, yo vi todo ese proceso para que después llega, consigue su objetivo, y a los 3 años, después de pasar por pediatría, urgencias, la mató, por UCI, dijo, María, hace poquito nos reunió a todas y nos dijo, chicas, dejo la enfermería, no quiero saber nada, me voy a reencontrar a mí misma. ¿Y saben dónde se está reencontrando? ¿Dónde? En los carnavales de Río de Janeiro. Entonces lo que es tu amiga es muy lista. Pensaba que ibas a decir en Canarias, ¿eh? No, en los carnavales de Río de Janeiro dice, no puedo más, el sistema pudo conmigo y no quiere saber nada de la enfermería. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esto? Bueno, ha ido pasando que el trabajo se ha ido haciendo más precario, y eso también ha afectado al sistema sanitario. Y esto ha afectado especialmente en colectivos de enfermería, o los colectivos que tienen menos poder dentro del sistema sanitario. Ha afectado a médicas y médicos, por supuesto, pero sobre todo, según vas bajando en poder dentro del sistema sanitario, ha ido cada vez peor, hasta llegar al personal de auxiliares y tal. O de limpieza, que están todos externalizados y que están en una situación mucho más precaria. Entonces, claro, si no cuidamos a los que nos cuidamos, nos va a ir bastante mal, ¿no? Y aquí no solo es a los sanitarios, digo a las personas que nos cuidan en general, porque bueno, en todo cabe, médicas y médicos tienen problemas de precariedad muy específicos, pero en personas que nos cuidan a todos niveles tenemos problemas de cuidado hacia esas personas mucho más graves, sistema social o el sistema sanitario a otros niveles. Ahora bien, yo creo que desde luego con todo lo que ha pasado, pues no debemos entrar en valoraciones de este tipo, de comparar unos colectivos con otros, porque creo que no nos hacen bien, sino que tenemos que intentar construir algo, ¿no? Y esto es muy común a nivel gremial, intentar pensar en tu trocito y no pensar en una figura tan grande. Eso es, que al final es una cadena de trabajo donde digo que situaciones muy precarias están viviendo trabajadores de los centros sociales, no solo sanitarios, pero también las personas más precarias dentro del sistema sanitario, hasta que también colectivos de médicas y médicos que han visto empeoradas sus condiciones. Es verdad que hay algún atisbo, sí, por no dejarlo todo en el punto de vista negativo. Negativo, ¿no? No, para dejar un poco de esperanza, que también a veces yo tengo que estar pendiente de dar un poco de esperanza, donde parece que la estabilidad de algunos profesionales, especialmente de atención primaria, ha ido mejorando en los últimos años. Poquito a poquito, no es algo espectacular, pero están habiendo atisbos de estabilidad. Sí, porque no es tanto siempre una cosa... Nos permite construir para el futuro. Una cosa como de sueldo, de salarios y tal, sino de condiciones, ¿no? De echar horas extra, de reconocimiento. Bueno, y hablando de sueldos, salarios, euros, que es lo que nos interesa. Euros, Dubidú, y con eso terminamos y damos paso a Cocenfe y el microespacio que vamos a tener. Nosotros, hablando un poquito María y yo... Explícale a la gente que no se pueden costear, que siendo clase trabajadora, clase media, nosotros hay muchas cosas que no podemos pagar, pero explícaselo pues un poquito con euros. ¿Qué es lo que nos duele al final? A mí me llama un poco la atención como que la gente en general, y me incluyo, no creo que seamos muy conscientes, por no decir nada conscientes. Hay por ahí alguna voz que dice, es que sé que suena súper sensacionalista, pero ¿tú estarías de acuerdo con esta idea? No, que decir no. No conciencia para nada de alguna experiencia, y no lo de dar a la gente, dar a la gente la cuenta. No hace que se utilice menos el sistema sanitario, y de hecho genera más costes simplemente por el proceso de poder hacerlo. Vale, pero ¿de alguna forma no crees que sería positivo que supiéramos lo que cuesta una resonancia, lo que cuesta una radiografía, lo que cuesta que un cirujano te esté 3 horas tocando por ahí o por allá? Creo que sí, yo creo que podemos, que deberíamos hacer más públicas las cuentas hay cuentas públicas, pero son difíciles de digerir, y que se puedan hacer públicas las cuentas para que sepa cuánto es el coste de diferentes procedimientos. Dentro de cabe que la variabilidad es muy alta entre los procedimientos, porque depende mucho del lugar y de esto, pero hacerlas públicas. Claro, estaba pensando yo cuando me pasasteis un poco alguna pregunta, y pensé en precios algunas cosas, y venía precisamente de trabajar con personas que tienen atrofia medular espinal, sí, atrofia muscular espinal, la AME, y vi que unos tratamientos que hay posibles, en un tratamiento de 1.340.000 euros el tratamiento. Spoiler, no lo podemos pagar. Eso no lo podemos pagar si no es con el esfuerzo colectivo. Lo que estamos haciendo, desde luego, y con los impuestos, es una solidaridad para intentar que las personas que lo necesitan, y este es el caso de una extrema necesidad, porque es una enfermedad muy complicada, donde estamos dando un tratamiento que es extremadamente caro, para mejorar la calidad de vida de estas personas. Y pasa con muchos oncológicos, etcétera. Pero también nos tiene que dejar una pequeña reflexión. Sí. Y con esto dejo de daros la turra. Es que no algo por llamarse tratamiento, igual que no algo por llamarse vacuna, tiene que ser siempre bueno.
Y esto digo por la influencia que tiene la industria farmacéutica. A ver, en todo esto. Nos interesa. La industria farmacéutica te vende todas sus novedades como si fuese una revolución de todo. Y nosotros, desde las instituciones, tenemos que ser muy críticos con ello. Tenemos que ver si de verdad esto representa una novedad terapéutica, si de verdad esto está añadiendo valor a las vidas de esas personas o no. Y de verdad si se parece a los tratamientos anteriores lo que está añadiendo. Porque si no, lo que estamos haciendo es costearles el dinero que después utilizan las compañías farmacéuticas en publicidad, que es básicamente sobre todo lo que se gasta el dinero. No nos engañemos, no la hacen en el desarrollo de productos, porque cada vez incluso parasitan más sistema público para ello. Me parece bien que se utilicen recursos públicos para investigar. Pero no todo lo que entra nuevo siempre va a ser bueno. Controlar la industria farmacéutica daría para un podcast solo. Podcast. Porque igual que nos intentan vender a nosotros cápsulas de magnesio que no necesitamos, entiendo que a vosotros, cuando hablo de instituciones, estarán todo el día los lobbies farmacéuticos intentándote eso, vender soluciones que supuestamente son mucho más revolucionarias y mucho mejores. A mí, por suerte, como estoy en salud pública, solo vacunas, pero ya es. Pero bueno, a compañeros tuyos que puedan estar en otras áreas, me imagino que el saber luchar contra ese bombardeo continuo... Bueno, y el conocimiento científico es lo más importante. Tener lugares técnicos que sean lo más independientes posible para emitir los informes adecuados. Pues Pedro, hablabas justamente hace un segundo de esas enfermedades pues que requieren de un mayor gasto, ¿no? No solo gasto económico, sino también de recursos en general. Y de eso mismo vamos a hablar hoy con nuestro flamante colaborador, que no es otro que Cocenfe. Y hoy tenemos con nosotros a Alejandro Fernández, que es responsable del área de cohesión asociativa y coordinación sociosanitaria de Cocenfe. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. De verdad, estos títulos os los tenéis que cambiar. Totalmente, estoy Esto súper... llama a las altas instancias de Cocenfe y me tenéis que poner algo más legible. No puede ser. Pero vamos, lo opino igual, ¿eh? De hecho, me lo cambian todo el tiempo y todos los días y no pasa nada. Convivo perfectamente. Cuéntanos. ¿Ilusionado por venir a la gran minoría? Vamos, ilusionadísimo. Ya tercera vez que está Cocenfe con nosotros, o sea que no son ni mucho menos nuevos en esto. Vamos a empezar con la ley de dependencia. Muy bien. Al grano, sin cortapisas. ¿Cómo valoráis desde Cocenfe la ley de dependencia y lo que ello conlleva para muchas personas en este país? Claro, totalmente para nuestro grupo social, para las personas con discapacidad física y orgánica, para las personas con discapacidad en general, es una normativa súper, súper importante. Históricamente siempre... Estamos muy implicados en que la política pública se lleve a la práctica y que los derechos que están recogidos, bueno, pues sean efectivos, ¿no? Efectivamente. Y cambien las condiciones de vida de nuestro grupo social. Evidentemente somos un pelín críticos y críticas con los planteamientos porque queremos que sean garantistas, porque queremos, bueno, pues que lo que está escrito se desarrolle y se desarrolle además con garantías, ¿no? Sin que se produzcan pues desigualdades territoriales, las listas de espera. De hecho, antes es que lo comentaba Pedro, ¿no? Y pues sé que a Pedro también le gustan mucho los determinantes sociales de la salud y también tiene que ver, ¿no? Con la ley de dependencia. A Pedro hay que meterle caña, que está aquí también. Sí, no le vamos a decir esto que está bien, no. pero esto no está tan bien. Además, ahora no puedo hablar tanto, ¿no? Y de hecho han venido al podcast, bueno, personas con discapacidad también y muchas de ellas lo que apuntan es precisamente la falta de recursos que hay con este tema, ¿no? Efectivamente, la falta de recursos, la intensidad de los servicios, es decir, que la prestación de los servicios sea suficiente para cubrir las necesidades. Por ejemplo, se hablaba antes pues también de los tratamientos, de las terapias, de los recursos a los que puedo acceder y que tengo que a veces que por condición socioeconómica no puedo acceder. Por ejemplo, pues por vía privada, ¿no? Todos los servicios a veces de rehabilitación o, por ejemplo, una de las propuestas que hicimos desde Cocenfe, precisamente al anteproyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros el mes pasado, es un servicio que nos ayude, que ayude a las personas con discapacidad a poder adecuar su entorno doméstico pues a las necesidades de apoyos que tengan, porque evidentemente hay un montón de personas que por una cuestión de clase, de brecha socioeconómica, pues están no solamente encerradas en sus casas, sino que tampoco pueden desarrollar pues un proyecto de vida autónomo y una vida independiente con todas las garantías en igualdad de oportunidades en su hábitat. El problema de la vivienda es un problema súper estructural que nos atraviesa. Lo vamos a tratar con todos. Vosotros. Total, pues me alegra un montón, no voy a hacer spoiler ni no voy a pisarlo, pero es que la cuestión de la discapacidad atraviesa todos los elementos de la vida, ¿no? Y en el caso de las personas con discapacidad, pues la cuestión de la vivienda se le suma la cuestión de que sea no solamente asequible, sino también accesible, que es un problema. Claro.
Alejandro, habéis hecho varios informes al respecto y ponéis el acento, tengo aquí más o menos como los 3 bloques en los que ponéis el acento. Por un lado, la necesidad de tratamientos innovadores, ahora nos cuentas, pero también en el acceso a los tratamientos farmacológicos y en las barreras un poco económicas, que son un poco las que nos estás comentando, o esas dificultades en el acceso a la atención. ¿Por qué tanto acento en el tema de los tratamientos innovadores? Bueno, pues es que tenemos una casuística también que son las personas con discapacidad orgánica, que es un tipo de discapacidad física. Son personas con enfermedades crónicas que derivan en discapacidad y que el acceso, la necesidad de terapias, el propio acceso es una brecha muy importante para poder compatibilizar y poder tener un proyecto de vida autónomo. Pues a veces tenemos que tener el centro de la especialidad sanitaria cerca, no siempre se produce. Una forma para ir hasta allí, ¿no? Una forma de transporte. Efectivamente, cuando además pensamos en la movilidad, cuando no es ni es a veces asequible ni accesible, porque también tenemos que plantearnos que tenemos grandísimas periferias. La propia discapacidad a veces es una periferia dentro de los sistemas, ¿no? Pero también hay periferias, depende de dónde vivas, ¿no? Por ejemplo, si vives en el rural o en un entorno urbano que está apartado o que tiene malas conexiones, pero por ejemplo en el rural, para poder acceder cuando tienes pues una situación de cronicidad que deriva en discapacidad y tienes que acudir a un tratamiento pues semanalmente o bueno, es muy difícil cuando no tienes una facilidad para la movilidad, cuando la frecuencia, por ejemplo, de los autobuses es muy pequeña y además de ser muy baja, tampoco son accesibles. O no están adaptados, claro. Es que, por ejemplo, es que yo aunque esté en Madrid soy de Asturias y soy de un pueblo. Sí, en Madrid a veces, y te lo digo por lo que comentabas antes también, a veces no deja de ser una gran capital. Total. Entonces hay muchos servicios que estamos muy acostumbrados claro. a ellos, como todos los autobuses tienen rampa para discapacitados. Ya, pero es que eso te vas a muchas poblaciones rurales y ni siquiera hay autobuses, punto número 1. Si los hay, tienen unas líneas que pasan cada una hora y además muchos de ellos no están adaptados. Bueno, total, fijaros que para poder, imaginaos lo que es compatibilizar las citas médicas o para un tratamiento con una persona con discapacidad orgánica, por ejemplo, de una enfermedad neuromuscular, por ejemplo, con intentar tener un itinerario educativo más o menos normalizado, cuando sabemos que hay dificultades, ¿no? Para que la educación sea inclusiva o para poder tener una empleabilidad más o menos ajustada. Es decir, es tremendamente difícil. Por ejemplo, con el tema de la movilidad, si tienes que dedicar un 50% de tu día a tener que acudir a una terapia más o menos constante a lo largo del tiempo, pues eso al final determina tu calidad de vida, ¿no? Claro, y ahí se producen grandísimas brechas y por eso la vida de las personas con discapacidad, siempre lo digo, está atravesada por la desigualdad. Hablabas de citas médicas y es verdad que antes estábamos hablando de las largas esperas, ¿no? Que tenemos con las citas médicas. Una persona a lo mejor pues que no tiene discapacidad. Ustedes, por ejemplo, cuando necesitan un especialista, ¿cuánto es la espera? Pues depende, claro, es que es muy variable, ¿no? Se incrementa esto, ¿no? Claro, sí, depende. Hay esperas que según cuál sea la enfermedad que tengas, esas listas de esperas que hablábamos antes de 1 y de 2 meses, en fin, es que no Claro, es que también depende, incluso en algunos casos que antes Pedro lo comentaba, ¿no? Pero el poder acceder a un tratamiento adecuado a veces también depende de tu diagnóstico, cuánto tiempo tardas en acceder a un diagnóstico, por tanto también a un tratamiento adecuado, también depende de la comunidad autónoma en la que resides o si tienes que desplazarte a una unidad de referencia, por ejemplo, en el caso de algunas patologías que no está dentro de tu comunidad autónoma. Ya. Eso implica un esfuerzo que no todo el mundo puede asumir y por tanto ahí se generan desigualdades. Y en las listas de espera son un problema tremendo, ¿no? Pero por ejemplo, además siempre, las listas de espera son una barrera para el acceso a derechos. En el caso de las personas con discapacidad, para acceder a determinados servicios del sistema sanitario, pero también del sistema de protección social. Antes hablabais de la ley de dependencia. En dependencia hay unas listas de espera terribles. En 2023 fallecieron en torno a 40.000 personas esperando el recurso o a ser valoradas en dependencia. Son datos del INSERSO, quiero decir que no me los estoy inventando. Sí, ¿no? sí.
Pero, por ejemplo, para acceder al grado de discapacidad, que no sé si estaba en el guión, pero viene Para que muy te, bien, te para lo que concedan, ¿no? efectivamente, o para que te lo revisen si tienes un empeoramiento Sí. en tu condición de salud, o para acceder a la movilidad reducida, si has también, bueno, empeorado en tu condición de salud y requieres la movilidad reducida, bueno, pues hay un nuevo baremo que tiene más o menos 2 años. Hay una lista de espera que en algunas comunidades supera los 24 meses. Estamos hablando que el Real Decreto dice que 6 meses. Por tanto, eso es una barrera para acceder a derechos, ¿no? Porque, por ejemplo, puede limitarte el que puedas reclamar en tu centro de trabajo ajustes razonables cuando los necesitas por tu situación para poder seguir desempeñando tu actividad laboral o en tu centro educativo. Por ejemplo, hay muchos menores que tienen graves problemas para poder tener un desarrollo educativo normalizado en su centro educativo, bien sea primaria, secundaria o incluso en etapas posobligatorias de formación profesional. Es que en la universidad ya estamos hablando de un deseo terrible, ¿no? Pero acceder a ese grado de discapacidad, por ejemplo, en el caso de personas menores que tienen que acudir a tratamientos, a terapias, es terrible porque ni siquiera no es una cuestión de voluntad que te ajusten, que te realicen ajustes razonables o que tu entorno sea inclusivo. Evidentemente, por desgracia, influyen las voluntades, pero es una cuestión de derechos. Y entonces el no poder acceder a derechos, el tener una lista de espera para poder acceder a tus derechos, pues evidentemente repercute muy significativamente e intensifica las discapacidades, que la discapacidad se origina pues también con este tipo de barreras. Y Pedro, ¿hay planes específicos en este sentido? Sí, o sea, hay como un tema sobre todo de la necesidad que hay en personas con discapacidad de romper las barreras de lo que hay en el acceso a servicios, que normalmente nosotros trabajamos con una diferencia muy clara de esto es servicios sociales, esto es sanidad. Esto es una lacra enorme para acceder a servicios que en realidad tienen que ser coordinados. Ya no solo por los tratamientos, pues cada vez, y lo estaba comentando muy bien Alejandro, mientras van a fisioterapia tienen que gestionar la discapacidad, tienen que gestionar la dependencia y tienen que gestionar otros servicios que necesitan. Estamos intentando como aumentar en ese marco a coordinación sociosanitaria, que sigue hablando de ello. Hemos rescatado documentos en el Ministerio del año 2002 con propuestas concretas. Muy bien. Solo llevamos 23 años. Exacto, fijaos con eso, ¿no? Y es verdad que de cada intento se va aprendiendo algo, y es verdad que ahora, bueno, pues aunque ahora estemos en 2 ministerios separados, me parece que las cosas más difíciles, en cambio estamos más cerca que nunca. Bueno, transversalidad. Estamos muy alineados en ello. Lo que vamos a intentar es primero construir un marco y después irlo a ver cómo esto se pueda asentar en el territorio. De hecho, el apellido sociosanitario es el apellido de mi área. Y ves con buenos ojos, con esperanza, no sé, ¿crees que en los últimos años se han conseguido avances en lo que a tratamientos sanitarios o a salud pública refiere con respecto a la discapacidad? Sí, evidentemente. Sí. Tampoco el discurso... Que siempre tenemos un discurso como muy, falta esto por hacer, pero bueno, oye, también por tener como un punto positivo, ¿no? Que vengo representando a las personas con discapacidad física y orgánica, entonces evidentemente ponemos encima de la mesa las brechas, los déficits, pero también las propuestas, que también es un papel que nos toca asumir, ¿no? Como sociedad civil. Pero sí, claro, el discurso pesimista tampoco nos conduce a ninguna parte. O sea, el esfuerzo de las personas con discapacidad organizadas también es el de poner encima de la mesa soluciones o posibles propuestas de solución. Por ejemplo, una propuesta de solución es la coordinación sociosanitaria, que es un tema que efectivamente se lleva hablando muchísimos años. De hecho, hace poco hicimos un estudio y hay documentos, por ejemplo, del Defensor del Pueblo de hace más de 15 años que están totalmente de actualidad. Dices, del Defensor del Pueblo, dictámenes tan potentes que no se han tenido en cuenta. Bueno, pues pasa una cosa en la discapacidad, y esto, bueno, ya que estamos así en un entorno un poco formal pero informal. Más informal que formal. Que no nos caracterizamos nosotros por la formalidad, la verdad. Pues nada, súper informal. Es que, de hecho, yo estoy acostumbrado como a entornos muy formales y siempre vamos con ese déficit. Yo he visto a Pedro, luego ya gira, pero le he visto un momento así tipo eslogan y digo, de hecho, lo hacemos para todo este podcast, es para todo lo contrario, ¿no? Para democratizar la información, porque al final, entre estos contextos formales,
se va. La mitad de la información Alguna no va a cosa, llegar. alguna cosa. Y para no hablar Disculpa. como Pedro, lo has políticos. hecho muy bien. Como- Total, gracias. Pues con lo de democratizar, con lo de democratizar la información, justamente se añade lo que iba a decir. En la discapacidad en España de normativa de protección y políticas públicas de protección o de avance en derechos a las personas con discapacidad hay un montón, pero, hay tantas que tampoco se cumplen. Es una cuestión muy contradictoria, ¿no? Que siempre lo ponemos encima de la mesa. Y, bueno, sigue habiendo lugares, incluso centros sanitarios, que no son accesibles para todas las personas. Y eso es una realidad. Y otra cuestión es lo de la democratización del acceso a la Sí. información. Es otra cosa que también nos atraviesa. Es súper difícil. El peregrinaje y la violencia institucional que tienen que hacer, bueno, todas las personas, pero cuando tienes que acudir más, pues todavía es más fuerte para poder tener tus citas más o menos ajustadas, acceder a un tratamiento, saber si hay un especialista no sé qué porque no te enteraste que no sé cuánto, que luego tu sistema sanitario, claro, el sistema de servicios sociales es otro. Que a veces tiene que ver también con la brecha digital que hablábamos con Pedro al principio, acceso a la información a través de medios digitales. Total. Bueno, pero si es que además esto nos toca de cerca. El tema, por ejemplo, los temas de la ley de dependencia no solamente les toca a las personas con discapacidad, nos puede atravesar a cualquiera por nosotros y nosotras mismas, pero también por nuestro entorno más cercano. Y a ver quién se entera de toda la información, porque hay un exceso de información, pero a ver quién se entera de cuáles son tus derechos, dónde los puedo hacer y además cuántas puertas tengo que tocar. Claro, eso en nuestras vidas, a mí o a cualquiera de nosotros y nosotras nos resulta algo tedioso y una responsabilidad muy elevada. Además, cuando podemos acceder y no tenemos brechas o déficit en el acceso. Pero, por ejemplo, las personas con discapacidad es algo, sobre todo con discapacidad orgánica, sí. es algo que tienen totalmente normalizado en su día a día. Recuerdo un grupo de discusión que tuvimos hace tiempo que había una persona que, bueno, hizo una síntesis de una frase que me quedó... O sea, podíamos haber dejado el grupo de discusión, que dijo que su vida era una postergación constante. Es decir, una postergación constante de su proyecto vital por el hecho de tener que, bueno, pues todas estas cuestiones, ¿no? Conciliar con todo esto, ¿no? Esto se lo he oído comentar tantas veces a Inés Rodríguez, precisamente, que Inés no quiere hablar de esto, así que no la vamos a mencionar. No, esta temporada no vamos a hablar con ella, pero es nuestra colaboradora esta temporada y ella tantas veces, también cuando vino al podcast, hablaba del tema del acceso a la información como uno de los puntos clave donde trabajar. Bueno, pues para terminar el episodio, que si no por aquí yo creo que hay gente que nos va a matar, María, yo creo que ya es hora de ir terminando, pero lo vamos a hacer de una forma muy especial y es que hoy está con nosotros un amigo mío de toda la vida que sabe mucho de lo que hemos venido hablando, Pedro, y de lo que hemos hablado también con Alejandro de Cocenfe. Y no voy a alargar más la cosa. Hoy viene a divertirse a la gran minoría Marcos Ramos. Vamos, Marcos. Hola, Marquitos. Muy buenas. Raro verte aquí de repente en un... Sí, no Marcos falta y yo somos amigos desde, no sé, desde que tenemos... uso de razón. Uso de razón, literalmente, de la típica urbanización de playa que estás De la ahí. playa, me dijiste. Sí. ¿No? Me dices, "Es mi amigo de playa". Y yo, ¿qué Sí, es ser sí. amigo de playa? De esos años en los que vivíamos en calzones. Jugábamos a liebre. Jugábamos a y- liebre en urbanizaciones de estas enormes de playa. Yo no sé ni lo que es liebre porque, bueno, Bueno, cariño. es Buen que- escondite. Sí, muy nenita yo. es que eres muy pequeña para esas cosas. Y Marcos sabe mucho de lo que hemos venido hablando hoy, ¿verdad, Marcos? Por Además, desgracia, has sí. hecho una buena tournée por otros podcasts. No sé cómo Sí. has venido al primero al mío, chicos. Yo no lo entiendo. Yo, cuando me habéis invitado. Tú, aquí no me ha está. llegado la Yo, invitación, En cuanto me habéis invitado, aquí Haciéndonos la estoy. competencia. ¿Qué ocurre? Por ir un poco al grano, que hoy nos hemos enrollado mucho. ¿Qué ocurre, Marcos? Nos ponemos un poquito más serios. ¿Qué ocurre hace unos cuantos meses? Bueno, pues hace un año, el 10 de enero del 2024. Hace ya un año, claro. Sí, justo cuando Pedro. El día que entró. entré yo. Sí. Todo es muy simbólico Sí, ahora mismo. sí. Me diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica. Y bueno, pues le di un vuelco a mi vida por completo. Fue pues la peor noticia que pude recibir y la peor noticia que pude aportar a mi familia. Que Creo no sé qué es peor a veces si recibirlo tú o- para mí ha sido más duro eso que recibirla a mí mismo, sinceramente. O sea, yo he asumido muy rápido que me voy a morir antes que mis padres, pero claro, es muy duro transmitírselo a ellos. Y sobre todo solo. Ya. Solo.
Por explicárselo un poco a la gente, ¿puedes explicar un poco en qué consiste la enfermedad? Bueno, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa que lo que va paralizando son diferentes partes del cuerpo. En mi caso empecé con el tobillo, empecé después de hacer un barranco en Suiza, me di cuenta que me fatigué muchísimo a la hora de subir, que ya era raro porque siempre he sido un poco demonio. Marcos siempre ha sido un saltimbanqui, Sí, siempre ha un estado. poco demonio. Y bueno, pues noté que me había fatigado y que el pie se me enganchaba mucho. Y en cuestión de 3 meses, gracias a una gran atención primaria que tengo aquí en Madrid y al gran médico que me atiende, que es el doctor Ricardo Benito. ¿En qué hospital, por curiosidad? No, es atención primaria. Ah, bueno, claro, vale. Sí. O sea, que fue allí directamente. Sí, yo fui, hablé con él y dije, mira, hay algo que no va muy bien. Porque en Suiza me pasó esto hace 3 meses. O sea, que tú como que te lo... Sí, por alguna extraña sensación siempre he tenido un octavo sentido, ¿no? O sea, No, pero es que ¿te veías esto- venir esto? O Es sea, que Marcos cuando me lo contó así como... ¿Sí? Tenías información ya sobre... Yo conocía la enfermedad, Claro. pero no conocía síntomas ni nada. Y un día entró a casa mi chica, en aquel entonces, ahora mi mujer. Que no está en cámara, pero la tenemos Pero por la aquí. tenemos Sí, por sí. aquí también. Y me encontró llorando un día en casa a moco tendido. Iba un poco pedo, la verdad. Pero de esos días que estás muy torcido y al final te agarras un poco al alcohol, en este caso. Nunca he sido un gran bebedor, ¿eh? Pero ese día me puse un poco torcido. Y bueno, pues entró a casa, me vio llorando y yo le comenté, mira, no me preguntes por qué, pero siempre he tenido ahí un octavo sentido, como decía mi abuelo, y sabía que algo no iba bien dentro. Y le comenté que tenía ELA. Bueno, pues se quedó ahí, nada, no puede ser, no puede ser. Pero bueno, según iban avanzando los meses, me di cuenta que los dedos se me quedaban enquilosados, empecé a perder fuerza y ya se lo comenté a mi médico. Al principio pensamos que era un ¿Que era tu pinza- médico de cabecera? Sí, es mi médico de Vale. cabecera. Y bueno, al principio pensamos que era un pinzamiento de algún nervio o lo que sea, que pues yo siempre he sido portero de fútbol sala y siempre he tenido muchos problemas con los Sí. nervios. Y bueno, pues se quedó ahí. Viendo que avanzaba, me solicitó un TAC, pero claro, el TAC me dieron cita para 8 meses, Empezamos con las listas de espera. como hemos estado hablando. Ya. Y me fui a Valencia, llegó enero, me fui a Valencia los primeros días de enero a escalar y ya solamente en la aproximación no me encontraba seguro y si hay una máxima tanto en buceo, que soy buzo, hago pesca submarina, bueno, hacía pesca submarina, ahora tengo que probarlo, pero bueno, volveremos a hacerlo. Tanto en pesca submarina como en escalada es no te metas si no vas con confianza porque el berenjenal puede ser... De hecho, Heavy. me estás Brutal. dejando flipando porque esto es decir, ya tenías lo del tobillo, ¿no? Yo hago escalada y escalada está bastante Yo no sé qué os pasa a todo el infravalorado. mundo, que todo el mundo hace escalada Vale, últimamente, pero es que es un deporte muy duro, es decir, Sí. bueno, a mí me resulta muy duro, ¿no? Entonces, claro, tú ya tenías estos problemas de tobillo y aún así vas, ¿no? Sí, nunca he intentado no parar. Como Guau. dice Sohai, antes morir que perder la vida. Y ¿no? yo tengo un dolor en la Marcos, rodilla ese es y su no- espíritu. Sí, Guau. sí, es que si no, la vida está para divertirse, si no, olvídate. Y bueno, pues ya en Valencia fue cuando dije, mira, hay No algo va que bien. no va bien. Volví a Madrid y se lo comenté a mi médico de cabecera al día siguiente cuando fui y me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, vete al Ramón y Cajal, que es el hospital de referencia aquí en Madrid, y vete a urgencias. Me hizo un informe detallado pensando un poco, dando pinceladas de lo que él Un poco creía para que... meter presión Sí. también, ¿no? Y ahí me cogió un gran médico de urgencias que me hizo varias pruebas y automáticamente esa noche me dejó ingresado. Y me contaba eso. Si esto lo alargamos por pruebas externas, es posible que nos vayamos a 1 o 2 años, que es el gran problema que tienen los enfermos de ELA. Yo en mi caso tengo que decir que he tenido muchísima suerte dentro de la mala suerte. La gente tarda en diagnosticarla en torno a 2, 3 o 4 años. O sea, que tardas en diagnosticar. Sí, y yo cuál es la tuve una esperanza de gran... vida media? La esperanza de vida que te dan es de 3 a 5 años. Es que por eso decía que, claro, hay en algunas afecciones, enfermedades tal, Que es no que las listas tienen de ese espera pueden tiempo. ser cruciales. Sí, sí, no, desde luego. Y la situación de la ELA es particularmente grave. Y hay que poner recursos ahí específicos. Porque la esperanza de vida es muy corta
y porque el diagnóstico tarda en hacerse, un diagnóstico diferencial que a veces es más complicado, menos complicado, se puede ir por algunos lados, sobre todo las fases iniciales, y que es importante llegar a un diagnóstico rápido porque es lo que permite luego intentar que haya una mejor calidad de vida, ¿no? Claro. Ahora con la ley, Exacto. con la ley ELA que va un poco destinada sobre todo a mejorar los Te iba a preguntar recursos que pueda haber, sociales sobre todo. Ahí tenemos que andar con pies de plomo, porque al final la ley se aprobó en octubre, no, en noviembre. hace nada, ¿no? 3 No meses. hace nada. Sí. En noviembre del 24 y todavía no ha llegado la financiación. Y claro, es básico por lo que está hablando Pedro. Porque si tenemos una esperanza de vida de 3 a 5 años, todavía no hay financiación, no hay nada sobre la mesa. En los 5 meses que llevamos desde que se ha aprobado, habrán muerto, hemos calculado en el grupo de ELA, unas 350 personas. Justo te iba a preguntar por eso, si cuando ya te diagnosticaron la enfermedad empiezas a contactar con grupos. Sí, al principio me encontré solo, incluso el día del diagnóstico. Yo en cuestión de una semana estaba diagnosticado. O sea que eso Qué es rapidísimo. extrañamente, pero claro, fue una semana de perrerías en el Ramón y Cajal. Pero como que por lo menos en esa semana lo... Sí, por lo que te digo, los dos gran médicos que me encontré que me dejaron ingresado y empezaron a hacerme todas las pruebas posibles. Topé con un gran médico que es el doctor Boisán, del Ramón y Cajal, pero a la vez muy mal médico. ¿Por qué? Me dio la noticia a mí solo en la habitación y acompañado de la única persona era la madre del enfermo que tenía al lado. Al final vamos mucho de abanderados de La salud mental, ¿no? Y bueno, pues yo recibí la noticia solo, sin ningún tipo de ayuda de nada. Me ofrecieron mucha química, pero hemos hablado antes de los laboratorios farmacéuticos y del lobby farmacéutico. Yo llevo trabajando de mecánico industrial en laboratorios farmacéuticos en torno a 15 años. Y si algo sabía que no me iba a tomar, eran químicos. Ya. Por lo menos esos. ¿Y acompañamiento psicológico no? Ninguno. Yo lo no que has tenido? solicité fue un psicólogo, pero me ofrecieron Qué mínimo, ¿no? lorazepam, diazepam, toda la química que quisiera para poder dormir. Y al final lo que le transmitía a los enfermeros. Yo no voy a poder dormir porque me acabo de llevar, con perdón, la mayor hostia de mi vida. Claro. Pretender que un lorazepam va... Claro, eso de- solamente lo único que va a hacer es ocultar, Sí, paliar un poco. poner una Ratito. cortina a algo que no se le puede poner una cortina. Ya. Lo que hay que hacer es masticarlo, trabajarlo, afrontarlo y a partir de ahí vamos a ver cómo lo luchamos. Y sobre todo lo que yo pedí a un psicólogo era por transmitir a mi mujer y a mi familia cómo cuento esto. Porque Ya. al final no es algo que te hayas buscado, pero claro, vas a contar que van a ser 20 años, ya te lo digo. Pero que en principio de 3 a 5 años tú vas a estar muerto. Sí, vas a Y contar además algo muy heavy que tiene impacto en y de todo- una manera muy, muy cruel. Esta enfermedad es muy, muy, muy cruel. Porque vas viendo que te vas apagando, porque vas dependiendo cada día más de familiares. Yo en mi caso tengo una red tanto de amigos como de familia brutal. Qué importantes son las Sí. redes, Sí, pero ¿verdad? no todo el mundo la tiene. Pero no todo el mundo la tiene. Entonces hay que mirar siempre más allá. Yo he tenido suerte. Por eso estoy aquí para contarlo y para dar guerra. Pero es que hay gente que el día que se les diagnostica lleva en una silla de ruedas, no sé, 2, 3 años. Y tú y yo hemos hablado en privado de lo que significa, por ejemplo, adaptar una vivienda. Sí. Hablo de pasta, ¿eh? De dinero. Si vamos a dinero, pues la vivienda han sido en torno a unos 70.000 euros. Que te has tenido que financiar tú. Sí, O yo tú familiarmente. yo y la familia, los pocos ahorros que tenía con la familia. He tenido que cambiar mi Visita, que era el mejor coche del mundo, porque ya no podía conducir ni podía subirme porque era muy bajo. He tenido que cambiarlo a un vehículo pues tipo SUV, más alto y, Sí, pero que esto estamos hablando de automático. dinero, Son dinero. otros 30 o 35.000 euros de vehículo. Y luego ya no vamos a hablar, como ha hablado Adrián, de adaptar el portal. Que aquí viene De la comunidad de la de vivienda. vecinos. Sí, yo en mi caso tengo unos vecinos que son un poco como aquel que dio. Y bueno, hay un ascensor instalado, pero el ascensor para en entreplanta. Pero no me dan acceso al ascensor porque en su día no se pagó.
pero el ascensor no cumple normativa. Se han ido avanzando y han sacado la ley nueva que al final tiene que parar en planta, tiene que tener una cortina, un interfono de doble bidireccional, pero aún así se niegan a hacerlo, a pesar que gracias a la ley nueva puedo optar una subvención de entre un 75 y un 90%. Sí, Aún así, se siguen negando. Entonces, lo que estábamos hablando anteriormente, el día empieza pensando que tienes que bajar y subir. Y cuando llegas abajo, ya no hay fuerza ninguna. Todavía me queda irme a los fisios. Claro. Es que... Ya, el final de todo es mi proyecto de vida. Ya. Es que la historia es que te diagnostiquen una enfermedad tan heavy que tiene un impacto tan grande sobre ti, tu salud mental y la de los que están a tu alrededor, y que no te puedes preocupar ni siquiera de la enfermedad en sí y su curso, sino de cómo pago, pues eso, el ascensor de casa Ay, o eso que cómo tú has financio. sido un privilegiado. Sí, entre sí, comillas, sí. Bueno, Sí. que tú No. primero porque te la diagnostican al momento, que hay gente que tarda 2-3 años. Segundo porque has tenido como esos recursos económicos para un poco facilitar tu vida, ¿no? Y has tenido Exacto. también esa red de apoyo que es Exacto. súper importante. Pero es ¿Qué hace hay una, gente que qué no hace una tiene. señora que no tenga familia de 40 años Y que no tenga dinero. que cobre una pensión? Me imagino. O sea, ¿qué hace? Muy mal. Muy mal. Muy mal. Yo al final tengo la suerte de eso, de mi red familiar, que en la semana número 2 encontramos la Asociación de Esclerosis Nacional, que es Adela, Sí. y gracias a Adela, porque al final las subvenciones no llegan. Yo he solicitado el plan Adapta para la vivienda, el del 2024. Han salido la lista del 2025 y como hablaba Pedro, al final es la falta de comunicación muchas veces, porque si tú me dices que no lo voy a tener, vale, ya lo sé. Pero a mí nadie todavía me ha dicho nada y si está O sea, aceptado, tú haces la solicitud y ahí se queda. Ya. Han salido listas del 2024 y listas del 2025. Yo doy por hecho que en principio no, aun cumpliendo todos los requisitos, mandando planos y demás de las obras, entiendo que no me ha tocado. Le habrá tocado a otra persona, pero Ni siquiera ostras, hay una notificación. ostras, necesito una notificación que me diga, caballero, No, usted sí. no ha tenido la suerte. Bueno, pues vamos a lanzarlo para el año que viene a ver si hay suerte. Pero no hay. Entonces, la semana 2, mi padre, que al final es el tío más inteligente que me he echado yo a la cara, te lo juro. Nunca, siempre No hemos se lo tenido- dirías a él. Sí, se lo digo, pero siempre hemos tenido muchos enfrentamientos, nos hemos llevado bien, pero familia estructurada, gracias a Dios. Y bueno, gracias a Dios no. Gracias al trabajo de A mis los padres. esfuerzos. Sí, a los trabajos de mis Sí. padres. Pues mira, Marco, no podemos parar, no nos hemos parado en la vida por nada. Nunca hemos sido ni lo suficientemente pobres ni lo suficientemente ricos para que te tocase una beca del instituto. Has tenido que currar para poder estudiar o para poder viajar o para comprarte lo que quisieras. Y en esto un pues poco lo en mismo. esto vamos a ser exactamente igual. La semana 2 ya estaba dentro de Adela. Adela es la que me ha dado apoyo, sobre todo los primeros años, el primer año, tanto de fisio como de psicólogo, que me hacen un pequeño copago, que yo lo que pago es una miseria para lo que vale un fisio. La semana pasada me han facilitado una silla de ruedas, porque ya las largas distancias Cada vez se me atraviesan bastante. Entonces decidimos poner una silla de ruedas de por medio para la poca energía que me quede, gastarla donde la tengo que gastar, que al final es aquí con vosotros, por ejemplo. La verdad es que ni hecho aposta y no ha estado hecho aposta, pero el relato de Marcos creo que iba dando tecla por tecla sobre los temas que hemos hablado. Sí, ha estado como muy hilado Atención todo, primaria, ¿no? cómo se diagnostica al final en urgencias, Total, sí, cómo sí, no sí. llegan las ayudas. Las desigualdades que hay dentro de la sanidad. Así Guau. que dentro de que hemos hecho muchas cosas bien y que esa leyela yo creo que es para celebrarla porque por fin haya llegado. adelante. Pero bueno, vemos y yo creo que el testimonio de Marcos bien nos dice que queda, por lo menos en temas de discapacidad, de enfermedades neurodegenerativas, Queda mucho trabajo etcétera, por hacer. queda mucho curro por hacer porque es que la gente es que no le llegan las ayudas. Bueno, las ayudas no son nuestras por suerte, pero sí queda mucho trabajo por recorrer y sobre todo de coordinación para que lo que importa al final es mejorar la calidad de vida de las personas. Y esto debería ser el único objetivo que tenemos en la administración. Chicos, tenemos que terminar. Se nos ha ido la olla hoy heavy metal.
Pero ha valido la pena. Marquitos, muchas Gracias. Gracias, chicos, por Nos tomamos una invitarme. caña. Y Pedro, de verdad, muchísimas gracias por venir. Marcos. Gracias a ti. Espero que te hayas Sentido cómodo, sobre todo. Fenomenal, ha sido un Que placer. te lo Y hayas pasado muy bien. Marquitos, ahora nos vemos tú y yo fuera. Ahí está. A las cañitas, que es lo que nos gustan aquí. Nos vemos, chicos.